Descubierto, 3 relatos escalofriantes de terror real, un misterio siniestro revelado EP. 159. Las calles de la Ciudad de México en la noche son un laberinto oscuro, y para Pedro, el repartidor nocturno de un barrio marginal, cada entrega se convierte en una danza con lo desconocido. El aire huele a miedo y desconfianza, mientras los murmullos sobre un ángel de la muerte se esparcen como el humo de un cigarrillo. Rumores de desapariciones recientes hacen eco en su mente, pues su prioridad es regresar a casa, a donde su madre Angélica lo espera con ansiedad. Pero el destino tiene un juego macabro reservado para él. Una noche, mientras entrega un pedido en una calle poco iluminada, sintió que una mirada helada lo atravesaba. Desde detrás de un árbol, la sombra de una figura encapuchada lo observaba. Su corazón latía con fuerza y el sudor frío brotaba de su frente. Su instinto le gritaba que huyera, pero una curiosidad desconcertante lo mantenía paralizado. Cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío recorrió su espalda, como si 1000 serpientes heladas danzaran en su piel. La figura desapareció con un movimiento sinuoso, dejándolo temblando de terror. ¿Era real o solo un producto de su imaginación? Pedro trató de mantener la calma en casa, sin querer preocupar a su madre enferma, pero el peso de los rumores lo consumía. Comentarios entre sus vecinos señalaban una alteración en el ambiente, un pánico palpable que fluyó como un río oscuro. Todos hablaban del ángel, dominante invisiblemente en sus vidas, ansioso por llevarse a los afligidos. La advertencia de su madre resonaba en su mente: no hables con extraños. Pero la curiosidad fue más fuerte y decidió compartir sus temores con su amigo Jorge. «Tengo que decirte algo», le murmuró a Jorge esa noche. Sin embargo, justo antes de finalizar su oración, su amigo lo interrumpió, pálido como un fantasma. Había tenido un encuentro extraño, una amenaza que lo persiguió entre las sombras, y Pedro no pudo evitar que un escalofrío le recorriera el cuerpo al saber que Jorge había desaparecido al poco tiempo. La ansiedad creció hasta lo incontrolable. Cada intento de buscar ayuda con la policía fue recibido con miradas de desdén e indiferencia. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Pedro sabía que debía luchar. Las desapariciones escalofriantes aumentaban, y él sentía que el ángel lo estaba acechando, como si todo el barrio hubiera sido marcado por un destino oscuro e inevitable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada día, Pedro notaba más y más la tensión en el barrio. Miradas furtivas de vecinos asustados, murmullos cortos, el sonido de puertas cerrándose apresuradamente. Era como si la muerte estuviera caminando entre ellos, seleccionando a su próxima víctima. La verdadera amenaza no era un espectro, sino los secretos ocultos que ellos temían mencionar. Algo oscuro se cernía, y con cada susurro que escuchaba, su pánico se profundizaba. Una noche, mientras el eco de risas macabras resonaba en las sombras, el miedo lo hizo correr como jamás lo había hecho. Pero al girarse, sintió que estaba siendo observado. ¿Podría ser eso el principio del fin? Con cada latido de su corazón, Pedro se adentró cada vez más en el abismo de la oscuridad, sin saber si su próxima decisión podría ser fatal. La pregunta era clara: ¿podría proteger a su madre antes de que el ángel hiciera su jugada final? La noche siguiente, el aire era aún más denso. Pedro se sentía envuelto en un manto de malestar, como si la atmósfera pesada estuviera presionando su pecho. La oscuridad no solo cubría las calles, sino que parecía entrar en su mente, apoderándose de sus pensamientos más aterradores. Con cada giro en las calles, se preguntaba si aquel ángel estaba buscando entre las sombras, observando a quien pudiera ser su siguiente presa. Mientras caminaba hacia su próxima entrega,
Escuchó un susurro que cortó el silencio de la noche. Era un murmullo familiar, la voz de Jorge. Sin embargo, algo no estaba bien. La voz sonaba lejana, distorsionada, como si procediera de un lugar al que no podía acceder. «Ayúdame, Pedro», repetía, como un eco desgarrador que lo llamaba hacia la oscuridad. A pesar de la necesidad de seguir adelante, sus pasos se detuvieron. Tenía que encontrar el origen de ese susurro. La lógica le decía que era un juego de su mente, pero su corazón latía con la esperanza de ver a su amigo. Se adentró en un callejón que nunca antes había recorrido, la tensión creciendo con cada paso. Las paredes parecían acercarse, y el frío le calaba los huesos. Cuando finalmente llegó al final del callejón, lo que encontró lo paralizó. La figura encapuchada estaba allí, de pie frente a él, iluminada débilmente por una farola parpadeante. No podía distinguir sus rasgos, pero un aire de familiaridad lo envolvía, como si conociera a la persona bajo la capa negra. Pedro se sintió incapaz de moverse, hipnotizado por la presencia sombría. «¿Pedro?», preguntó la figura, su voz profunda y resonante como un trueno distante. «He estado esperándote», continuó, acercándose con un paso lento y deliberado que resonaba como un latido sordo en su pecho. Con un golpe de adrenalina, Pedro retrocedió, su mente gritando que debía huir. Pero las palabras de la figura lo detuvieron en seco. «Si no haces lo que te digo, tu madre será la siguiente». En ese momento, sus peores temores se solidificaron. No solo estaba él en peligro, sino también Angélica, la única persona que significaba algo para él. Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La furia y el pavor se entrelazaban en su mente, un torbellino negativo que no sabía cómo superar. «¿Qué quieres de mí?», logró balbucear, cada palabra pesando como plomo en su lengua. La figura se acercó aún más, y Pedro notó un brillo siniestro en sus ojos, capaces de penetrar su alma. «Debes elegir, salvar a tu madre o unirte a nosotros. La decisión es tuya, pero el tiempo se agota. La noche de hoy es crucial». Sin tiempo que perder, un frío helado como el de un cementerio se apoderó de él, y la idea de perder a Angélica lo obligó a pensar con claridad. «¿A qué te refieres con unirte?», preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado en la telaraña de la incertidumbre. La figura soltó una risa baja, un eco distorsionado de lo que una vez pudo ser un ser humano. «Te lo demostraré. Encuentra el lugar donde los desaparecidos fueron entregados. Solo allí podrás ver la verdad y tu mamá tendrá una oportunidad, pero no te haré promesas». Pedro sintió un torrente de ira y desesperación correteando por su cuerpo. Necesitaba acción, un plan, algo que le diera a su madre una oportunidad. Pero, ¿y si no regresaba? ¿Y si se convertía en una víctima más de esa noche oscura? Justo cuando iba a escapar de la figura, una mano gigantesca emergió detrás de él, y el sonido de risas macabras llenó el aire, flotando como un eco de la condena. Pedro estaba atrapado, y el ángel de la muerte no iba a dejarlo ir tan fácilmente. La imagen de su madre sonriendo se desvanecía en su mente, y esa fracción de segundo se sentía como una eternidad. En el fondo de su ser, sabía que debía enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, el verdadero horror estaba por desnudarse. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la niebla, dejándolo solo, con el crujido creciente del silencio, llevando consigo las últimas palabras de advertencia. ¿Qué era lo que había encontrado? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su madre de esa oscuridad abrumadora? Mientras Pedro se adentraba en el laberinto de la noche, una sombra lo seguía, y apenas podía discernir si era su propia desesperación lo que lo acechaba, o algo mucho más siniestro. La pregunta ahora era, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a su madre? Los ecos de risas lo seguían, y una pregunta aterradora le cruzó la mente: ¿y si ya era demasiado tarde? Cada paso que daba Pedro resonaba en la noche como un tambor que marcaba su desesperación. La atmósfera opresiva lo envolvía completamente, y la risa lejana seguía sonando, oscilando entre un eco lejano y una amenaza inminente. Se sentía como un ratón en un laberinto, con el depredador al acecho,
esperando a que cometiera un error fatal. Las palabras de la figura se repetían en su mente, una y otra vez. Encuentra el lugar donde los desaparecidos fueron entregados. Pero, ¿cómo iba a encontrar un lugar del que no sabía nada? Las imágenes de la ciudad, de sus calles conocidas transformadas en un mar de sombras, lo frustraban. Pedro sabía que no había tiempo que perder. Si incluso un segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de su madre y la de Jorge, no podía permitirse dudar. Decidió dirigirse hacia la zona más olvidada de su barrio, donde se decía que ocurrían las cosas más extrañas. Estaba convencido de que ese sería el sitio perfecto para descubrir más. Se lanzó a avanzar, la imagen de la figura encapuchada como un fantasma atroz en su mente. El viento soplaba frío, arrastrando consigo sus pensamientos más oscuros. Pero a medida que se acercaba a una antigua fábrica abandonada, su corazón empezó a latir con más fuerza. Se detuvo en la entrada, una puerta desvencijada que parecía advertirle del horror que iba a enfrentar. Pedro oyó un grito que hizo que el vello de su nuca se erizara. La voz de Jorge. Pero, ¿era un eco del pasado, o realmente estaba allí? Con el corazón acelerado, Pedro empujó la puerta, chirriando como si estuviera protestando por su intrusión. La oscuridad en el interior parecía devorarlo, cada sombra marcando la línea entre la razón y la locura. Dentro, las máquinas oxidadas parecían murmurar secretos, y el aire olía a olvido. Buscó entre la penumbra, intentando guiarse por el eco de la voz de su amigo. «Jorge, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo el silencio que de pronto se volvió ensordecedor. Como un rayo, una figura se movió en la esquina de su vista. Pedro se giró bruscamente, y lo que vio detuvo su respiración. En el suelo, un grupo de sombras se retorcía y formaba un círculo alrededor de una marca en la tierra. Allí, un objeto conocido, una cadena desgastada, parecida a la que Jorge siempre llevaba. Su corazón se hundió. De repente, el sonido de risas resonó de nuevo, esta vez más cerca. Pedro, impulsado por la desesperación, se lanzó hacia la marca, intentando tocarla, esperando que alguna luz lo guiara en medio de la penumbra. Las risas comenzaron a rodearlo, invisibles pero presentes, haciéndolo sentir como si estuviera ante un tribunal oscuro. «Busca», gritó una voz que parecía provenir de todas partes, y Pedro se sintió apresado en un juego macabro. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente debajo de los escombros. Podía sentir el aliento frío del miedo en su nuca, como si algo lo vigilara desde las sombras. Finalmente, sus dedos rozaron algo metálico. Con determinación, lo sacó. Era un objeto afilado, como un cuchillo, pero cubierto de tierra, y algo más, un resplandor extraño, lo hizo dudar. En ese momento, un sombrío murmullo surgió, llenando el aire con una enérgica tensión. «No te atrevas a usarlo», resonó. Era la figura encapuchada, que de repente apareció ante él, con ojos que relampagueaban. «Ese no es un juego, Pedro». La figura dio un paso al frente, y Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su mente girando como un torbellino. «Entiende que las decisiones tienen consecuencias. Tu madre está esperando, eliges unirte a nosotros o esperar su fin». Sin aliento, Pedro se dio cuenta de que ya no se trataba solo de salvar a su madre. Estaba a punto de realizar un sacrificio que podría cambiarlo todo. Tal vez estaba destinado a convertirse en parte de aquello que tanto temía. ¿Qué futuro le esperaba a él en un pacto con la oscuridad? Y antes de perderse en la desesperación, una pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Realmente podría vivir consigo mismo después de hacer esa elección? La figura estiró su mano hacia él, con la cadena en la otra. «La hora se acerca, eligiendo ahora, te unes a nosotros o todo se desvanecerá». Con el recelo envolviéndolo como una tormenta, Pedro sintió que el tiempo se acababa. La decisión estaba ante él y la oscuridad comenzaba a cerrar el cerco. ¿Qué decisiones estaba a punto de tomar que lo llevarían a su fin? La risa se intensificó,
dejando claro que el peligro era inminente y que el verdadero terror apenas comenzaba. La figura encapuchada se acercó más, casi flotando sobre el suelo agrietado. El aire se tornó pesado, como si la oscuridad misma estuviera alimentándose del miedo de Pedro. «Tú lo has traído aquí», murmuró, su voz resonante envolviendo a Pedro como una serpiente. «No puedes deshacerte de él. Estás unido a sus sombras». Pedro, temblando, sostuvo con fuerza el cuchillo que había encontrado. La luz tenue lo iluminaba, revelando su propia repulsión al objeto en su mano. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, cada palabra rasguñando su garganta. Los ojos de la figura chisporroteaban con una malicia profunda. «Quiero que elijas. Puedes convertirme en tu salvación o ser el instrumento de su condena». Las risas se mezclaron con el murmullo del viento, creando una sinfonía macabra a su alrededor. Él retrocedió, la inseguridad oprimiéndolo. «No sé nada de ti. ¿Qué sabes de Jorge? ¿De mi madre?». Su voz era un hilo de desesperación. La figura solo sonrió, y eso lo llenó de un terror mayor. «Ellos son parte de lo que buscamos, y tú también. ¿Cuántas cosas estarías dispuesto a sacrificar para salvarlos?». La pregunta golpeó a Pedro como una ola helada. La imagen de su madre y Jorge lo asaltó, entrelazada con la risa burlona que aún resonaba en su mente. El cuchillo en su mano empezó a vibrar, haciéndolo sentir que pulsaba con una energía oscura. De repente, Pedro sintió una conexión inexplicable con el objeto, como si lo conociera de toda la vida. «No quiero esto, no puedo ser parte de esto», suplicó, ignorando el frío que se apoderaba de sus huesos. «Pero ya lo eres, Pedro. Acepta tu papel y ellos vivirán. Recházalo y sus almas serán parte de mí eternamente». La figura se movía, como si el tiempo y el espacio se retorcieran a su alrededor. «La elección es simple, elige o serás olvidado». Pedro sintió como el miedo comenzaba a transformarse en ira. En su cabeza, la voz de Jorge resonaba, suplicando por ayuda. Recordó la última vez que lo vio, lleno de vida, y como esa risa se había convertido en un eco de terror. «No puedo dejar que esto pase», gritó, levantando el cuchillo hacia la figura como si intentara asestar un golpe, pero el cuchillo se detuvo en el aire. La figura sonrió de nuevo, como un depredador que había atrapado a su presa. «Demasiado tarde, joven. La elección que temes ya ha sido hecha». Con un movimiento brusco, la figura extendió su mano hacia él y una ráfaga de energía oscura lo golpeó. Pedro sintió como toda esperanza se le escapaba, y una visión aterradora comenzó a formarse ante él. Vio a su madre, encerrada en un lugar oscuro, y a Jorge, rodeado por sombras que se acercaban lentamente. «No», gritó Pedro, pero la risa se volvió ensordecedora, abarcando su mente. La figura lo miraba, una sombra en la penumbra, su rostro perdido en la oscuridad. «No hay vuelta atrás. Ahora, es el momento de actuar». La risa cesó abruptamente. Un silencio sepulcral se instaló. Pedro comprendió, aterrorizado, que el verdadero horror aún no había sido revelado. Miró hacia el cuchillo en su mano, sintiendo la gravedad de la decisión en sus huesos. ¿Qué haría ahora? Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, tenía que decidir, antes de que la oscuridad reclamara todo. La decisión final estaba próxima, y la figura lo observaba, ansiosa. Pero un nuevo sonido emergió del fondo, un susurro familiar que lo atraía. «Pedro, ayúdame». Esa voz, tan clara, lo empujó a actuar, a decidir entre su propia salvación y la de los que amaba. De repente, Pedro sintió que su coraje crecía, y en un instante, supo que ningún precio era demasiado alto. Sin embargo, no estaba listo para lo que vendría. «¿Qué harás ahora, Pedro? ¿Te unirás a mí o dejarás que el abismo te consuma?». La figura sonrió, y Pedro supo que lo peor se acercaba. Justo en ese momento, un estallido de luz iluminó la fábrica, haciendo que las sombras se dibujaran en la pared. La elección estaba al borde, y el tiempo se desvanecía. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza, y una risa aún más intensa llenó el aire. «Todo depende de ti,
y todo está a punto de revelarse. La luz que llenó la fábrica se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Pedro se encontró nuevamente sumido en la penumbra, la figura aún frente a él, sus ojos resplandecían con un brillo poco natural. ¿Cuánto tiempo más vas a dudar, Pedro? Susurró la sombra, cada palabra impregnada de un veneno helado, todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El cuchillo en su mano latía intensamente, como si tuviera vida propia, convocando sus instintos más oscuros. Sus pensamientos se arremolinaron, llenos de imágenes de su madre suplicando en la oscuridad, de Jorge, quien había confiado en él. Si yo te rindo, ¿qué pasará con ellos?, pensó con angustia. Pedro. La voz de Jorge resonó nuevamente, más cerca esta vez. Se giró, buscando entre las sombras. Aquí. Ayúdame. El pánico en su pecho se intensificó. Tenía que hacer algo, pero la figura lo mantenía inmóvil, como si un hilo de terror lo atara al suelo. Puedes salvarlos, insistió la figura, acercándose con movimientos fluidos, casi hipnóticos. Todo lo que necesitas es un poco de fe, y el cuchillo en tu mano se convertirá en tu herramienta de poder. La oscuridad lo envolvía, arañando sus pensamientos, aplastando su voluntad. Ellos morirán si no decides ahora. Pedro sintió el sudor correr por su frente. No puedo. La idea de dañar a alguien lo horrorizaba. Pero la angustia y el miedo por sus seres queridos carcomían su razón. La figura pareció sonreír, sabiendo que estaba jugando con su mente. A veces, el heroísmo exige sacrificios, Pedro. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea misma de sacrificar algo tan sagrado lo perturbaba, pero su amor por Jorge y su madre era un fuego ardiente que lo empujaba hacia adelante. Con determinación, llevó el cuchillo a su pecho. No dejaré que esto me consuma, dijo, sintiendo cada palabra como un grito de guerra. Te equivocas, replicó la figura, alzando una mano llena de sombras que empezó a moverse como serpientes. Has decidido deshacerte de tu única oportunidad. El horror que acecha a tus seres queridos quizás no sea lo que imaginas. En ese instante, la Factory crujió y vibró, como si la misma estructura se sintiera amenazada por la decisión de Pedro. Unos gritos desgarradores envolvieron la atmósfera. Los ecos de su pasado empezaron a suplicar por su atención. El sonido era inconfundible, su madre, intentando llegar a él, las palabras entrecortadas por la desesperación. Pedro, sálvame. Clamó su madre. La figura se detuvo. ¿Ves? El tiempo se acaba. Ya no hay más oportunidades. La oscuridad se acerca. Su voz se tornó profunda, casi tentadora. Las sombras son insaciables. Los llevarás siempre contigo. La decisión no es solo entre un ser querido y tu salvación, sino entre un futuro y un abismo. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza, la presión en su pecho se tornó casi insoportable. ¿Y si el precio es demasiado alto? Preguntó, sus manos comenzando a temblar. ¿Qué es lo verdadero? Pero ya elegiste, solo elijas ahora como deseas que termine. La figura se fue acercando nuevamente, como un cita ineludible, su voz resonando con eco. Despierta, tu destino te espera. Todo dependerá de lo que te atrevas a hacer. Con un giro brusco de su mente, Pedro cerró los ojos y tomó una decisión. La luz explosionó nuevamente, esta vez, más fuerte. La oscura figura se hizo grande, extendiéndose, y el cuchillo vibró con un poder sin igual. Pero, ¿sería suficiente para desatar a su madre y a Jorge, o acabaría por tragarlos a todos? Pedro. Elige ya. La figura lo instó con una intensidad aterradora. En ese instante de decisión crucial, un grito desgarrador resonó. ¿Era de su madre o de Jorge? La oscuridad se abalanzaba sobre él. Todo parecía confundirse. La tensión era insoportable. La luz brilló nuevamente, pero esta vez, atravesando todo el lugar. La oscuridad comenzó a desvanecerse. ¿Qué provocó ese cambio?
Pedro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No. La figura se desvaneció, pero no sin antes dejar un eco de su risa, resonando en su mente. No has escapado de mí, Pedro. Esto apenas comienza, y mientras lo oscurecido volvía a cubrir la fábrica, la última cosa que escuchó fue, la sombra no se alejará. ¿Podría vender su alma para salvar a su familia, o ya era demasiado tarde? La respuesta se revelaría, en el próximo encuentro con la oscuridad. La fábrica, ahora sumida en un súbito silencio, parecía contener el aliento. Pedro, aún aturdido por el estallido de luz, sintió que la oscuridad no solo había regresado, sino que había cobrado vida, palpando su piel. Cada rincón de aquel lugar, antes conocido y familiar, ahora era un laberinto en el que temía perderse. Con el cuchillo todavía en su mano, se dejó llevar por una fuerza que no comprendía del todo. Una mezcla de temor y desesperación lo guiaban hacia donde su instinto le decía que estaría Jorge. «Jorge», gritó, su voz resonando en la penumbra, donde la luz apenas se atrevía a entrar. El eco de su llamado se deformó en un lamento, y volvió a convertirse en susurros ininteligibles. Se sentía como un náufrago atrapado en un océano de sombras, con cada ola de oscuridad arrastrándolo hacia un destino incierto. Pero él no podía darse por vencido. Necesitaba encontrar a Jorge y a su madre. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, una presión invisible lo reprimía. En su mente, la figura seguía acechando, su risa burlona resonando como un eco aterrador. No podía permitirse pensar en ella. Debía concentrarse. Tu decisión te ha llevado a este punto, repetía en su cabeza. La figura había jugado con sus miedos, y con cada segundo perdido, el peligro se acercaba. Pedro aferró con más fuerza el cuchillo. La fría superficie le recordaba la pesada carga que debía soportar. De repente, un estruendo retumbó detrás de él, y se dio la vuelta, preparado para lo peor. Pero lo que vio lo heló hasta los huesos. Una figura se alzaba entre las sombras. Era Jorge, o al menos se veía como él. Su rostro estaba distorsionado, como si el miedo le hubiera dado formas grotescas. «Pedro. Ayúdame, por favor», su voz era un canto de desesperación, pero no sonaba a su amigo. Cada palabra era un eco hueco, como si su alma estuviera atrapada en un lugar oscuro. «Jorge, no te preocupes, estoy aquí», dijo Pedro, aunque su voz tembló. Intentó acercarse, pero algo lo detuvo. Un torrente de dudas inundó su mente. ¿Podría confiar realmente en lo que veía? La figura del hermano, tan familiar y tan alienígena al mismo tiempo. «Sálvame», gritó nuevamente Jorge, pero el terror en sus ojos no daba tregua. «La sombra me atrapa. El tiempo se acaba». «No. No puede ser verdad». Pedro se cubrió los oídos, intentando bloquear los gritos de Jorge, que resonaban como un caos en su cabeza. Sabía que debía hacer algo, pero cualquier movimiento parecía una traición a sus propios instintos. La figura del cuchillo temblaba en su mano, un lazo entre la vida y la muerte. «Eres un cobarde. No te atreves a tomar el poder que se te ofrece». La voz de la figura emergió de las tinieblas, salpicando su mente con veneno. «¿Ves lo que está en juego? ¿Prefieres perderlo todo, o tenerlo todo a un toque de cuchillo?» La oscuridad comenzó a arremolinarse a su alrededor, como un torbellino de miedo y desesperación. Las sombras se retorcían, y por un segundo, Pedro sintió que el suelo se abría, devorando todo lo que conocía. «Basta. No voy a jugar tu juego», gritó, levantando el cuchillo como un escudo. El aire se agrió. La figura pareció reír más fuerte, una risa que vibraba con la cruel certeza de que había ganado. «Ah, pero tú ya has tomado una decisión, pequeño». La oscuridad se movió con rapidez, envolviendo a Pedro en un abrazo helado, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse y los ecos de Jorge se convertían en susurros. Una nueva voz emergió del fondo de su alma. «Hazlo o perderás para siempre». Una imagen se forma en su mente, la cara de su madre, sus ojos suplicantes, la angustia que había dejado atrás. En ese instante, Pedro comprendió, a veces,
el sacrificio no es elegir entre el bien y el mal, sino entre el dolor y el vacío. No voy a dejar que esto termine así, exclamó, decidido. Pero cada palabra dejó un eco de dilema, y en el silencio que siguió, un nuevo grito resonó, esta vez, más intenso y personal. Elijo luchar. ¿Pero contra qué, y quién desaparecería esta vez para que él pudiera tener éxito? La amenaza de perderlo todo pulsaba como un núcleo ardiente, y esa decisión ahora lo llevaría por un camino que nunca imaginó. La verdadera oscuridad había comenzado, y él era su nuevo protagonista. Pero, ¿sería capaz de soportar lo que vendría después? La presión en el aire aumentaba, pulsando contra el pecho de Pedro como un tambor macabro. La sombra que lo envolvía parecía cobrar forma, susurrándole promesas y amenazas. El cuchillo en su mano comenzó a calentarse, como si la propia oscuridad buscara apoderarse de él a través de esa hoja de acero. Jorge. Gritó nuevamente, con la voz quebrada. El eco de su propia angustia le devolvió una respuesta distorsionada, como si fuera un reflejo del sufrimiento que él mismo estaba sintiendo. Sus pasos lo llevaron por un pasillo que antes había sido la sala de máquinas, pero ahora, adornado con telarañas de desesperación, se transformaba en un laberinto infernal. La risa burlona seguía resonando en su mente, ofreciéndole una visión distorsionada de poder. Tienes lo que se necesita, Pedro. Solo tienes que dar el siguiente paso. La voz era seductora, como un canto de sirena que llamaba a un marinero a su perdición. Una nueva figura emergió de las sombras. La piel pálida y los ojos vacíos reflejaban la ausencia de esperanza. No era Jorge, era otra víctima de esa oscuridad. No sigas. Ellos te engañan. No te dejes atrapar, vociferó la figura, haciendo que Pedro se detuviera en seco. Su figura destelló una breve conexión, un brillo de humanidad en medio del horror que lo rodeaba. Sin embargo, el eco de su amigo lo llamaba con más fuerza. Pedro, ven. Ayúdame. La sombra se lo lleva todo. La impotencia se dibujaba en su rostro, y Pedro sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, llamándolo a las profundidades. Con un último respiro, Pedro se armó de valor. No voy a drenar mi fuerza aquí. No permitiré que nadie más muera. Corrió en dirección a la figura que gritaba su nombre. Cada paso se sentía como una decisión crucial, como un hilo delgado que lo sostenía entre la cordura y la locura. La figura de Jorge se desvaneció, y en su lugar apareció un túnel oscuro, pulsando con un resplandor sutil. El miedo lo invadió, pero la necesidad de salvar a su madre y a su amigo lo empujó hacia adelante. El cuchillo brillaba con intensidad, parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Al entrar en el túnel, una corriente de aire helado lo rodeó, haciéndole temblar. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la oscuridad intentara aplastarlo. La voz de la figura burlona resonaba aún más fuerte, casi como un susurro en su oído: eres libre, Pedro. Eres más poderoso de lo que piensas, solo necesitas dejarte llevar. Pedro se detuvo, sintiendo que la locura lo llamaba. La imagen de su madre apareció en su mente, cálida y amorosa. No puedo dejar que esto acabe. Ellos lo están planeando y no me llevarán, murmuró, aferrando el cuchillo con sufrimiento. Un grito resonó a su alrededor, esta vez no era de Jorge ni del extraño. Era un grito lleno de dolor y desesperación. Libérame, por favor. La súplica provenía de lejos y resonó profundamente en él, inyectando duda en su corazón. ¿Cuántos más morirán para salvar a uno? La pregunta flotó en el aire, provocando que el pulso de Pedro se acelerara. Era una elección que nadie debería enfrentar. Angustiado, cerró los ojos, luchando contra el monstruo de la desesperación. Cuando los abrió de nuevo, entendió que debía elegir. Al girar en dirección al eco de la súplica, se dio cuenta de que las sombras empezaban a girar y cobrar vida. La esencia del horror a su alrededor se concretaba, revelando rostros que mostraban angustia, tristeza y terror. Eran las almas de aquellos que habían caído, atrapadas en la niebla eterna de la oscuridad. La risa burlona aumentó, ahora resonando con desesperación.
¿Estás listo para unirte a ellos, Pedro? ¿Estás listo para perderlo todo? Y en ese momento de gran tensión, el cuchillo brilló intensamente, como una estrella. Cualquier decisión ahora podría sellar su destino o el de todos los que quedaban atrapados. No me llevarás contigo, gritó, pero la sombra avanzaba, como un torrente de desesperación dispuesto a engullirlo todo. Se respiraba una calma tensa antes del desenlace, una calma que colmaba de incertidumbre lo que vendría a continuación. Podría salvarlo todo, o condenarse en el intento. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el aliento de Pedro se hacía más pesado, como si el aire mismo estuviera a punto de asfixiarlo. Todo lo que había aprendido lo conducía a esa encrucijada aterradora. La luz del cuchillo parpadeaba, un faro angustiante en medio de las sombras errantes. No, 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 gritó, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. El eco de su voz se perdió entre las risas y los susurros de las almas atrapadas. La angustia llenaba sus venas mientras los rostros otros atrapados lo instaban a cruzar la línea. Pedro, susurraban, dedícalo a ellos, suéltalo. Con un grito de rabia, empujó hacia adelante. Pero las sombras lo rodeaban, tensas y voraces, buscando ávida la oportunidad de embaucarlo. Gritó el nombre de Jorge nuevamente, sintiendo que cada sílaba se desgarraba en el aire, cada una llevándose un poco de su esperanza. Una risa burlona retumbó a su alrededor. ¿Cómo piensas salvar a tu amigo si no puedes salvarte a ti mismo? Pedro parecía un juguete roto, atrapado en el vaivén de las sombras. Se dio cuenta de que debía actuar, debía liberarse antes de que su mente se convirtiera en parte de ese coro angustiante. El túnel se fue expandiendo, sus paredes vibraban, oscilando de un lado a otro, y los rostros de las almas se distorsionaban. Jorge, gritó, a punto de saltar hacia el abismo que le prometía respuestas. De pronto, la luz del cuchillo envió una sacudida a través de su brazo, como una corriente eléctrica. Recordó cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de amor que había compartido con su madre y su amigo. No seré tu juguete, rugió, levantando el cuchillo hacia la oscuridad. En ese instante, un resplandor emergió de la hoja, bañando la penumbra con un brillo que parecía desafiar la noche eterna. Las almas comenzaron a gritar, pero no de terror, sino de pánico. No. ¿Qué has hecho? Resonaban sus voces en un coro desesperado. La figura de Jorge apareció ante él, etérea y tambaleándose, atrapada en un torbellino de sombras que la devoraban lentamente. Pedro, ayúdame. No puedo más. Su fragilidad era palpable. La imagen del horror se hizo irreal al ver que la oscuridad extraía lentamente la esencia de su amigo. Las sombras, ahora furiosas, empezaron a retorcerse, intentando agarrar a Pedro. Libre. Eres libre solo si dejas de resistir, susurraban, su tono mezclando seducción y desesperación en un cóctel mortal. El cuchillo brilló aún más intensamente, como si hubiera tomado vida propia. Pedro se sintió invadido por un torrente de poder y miedo. Podría tener la fuerza para enfrentar la sombra, pero a un costo devastador. Cerró los ojos y recordó los rostros de aquellos que amaba. Un latido de valentía resonó en su pecho. No perderé a nadie más. Y con un grito desgarrador, se lanzó hacia Jorge. El cuchillo brilló, iluminando el túnel, y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Cuando Pedro chocó contra el torbellino de oscuridad, un vacío inmenso lo absorbió. Sintió el frío invadiendo su ser y, en ese momento, comprendió que jugar con la sombra podría ser su perdición o su salvación. Pero algo cambió. Un rayo de luz salió disparado de su corazón, instante de pura claridad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo el poder del cuchillo pulsar. La sombra se detuvo, como si sorprendida. Elige, niño. La voz resonó, llena de eco y misterio. Pedro tembló. ¿Elegiría el sacrificio por su amigo o dejaría que la oscuridad lo consumiera todo? Sintiendo el hilo de una decisión en sus manos, le dio un giro al destino, y en el momento de gran tensión, esa elección se volvió tangible, como un hilo atado al futuro que nadie podría predecir.
Mientras su voz resonaba en el túnel, el eco de la pregunta que creía perdida se hizo presente: ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de unos pocos? El terror alcanzó su punto más álgido mientras el espacio se retorcía a su alrededor, y Pedro sintió que el destino aguardaba a su próximo movimiento. El vacío lo rodeaba, un espacio sin límites donde el tiempo y la razón parecían desvanecerse. Pedro luchaba contra una marea de sombras que lo devoraba, susurros de antiguas almas apretujadas llenaban su cabeza, llevándolo al borde del desvarío. Era una batalla interna, un tira y afloja entre la desesperación y la esperanza que se desvanecía rápidamente. Elige, niño, resonaba la voz, cada palabra retumbando en su pecho. Su corazón latía como un tambor en plena tormenta, sus pensamientos girando como un torbellino. ¿Qué quería de él? ¿Qué tipo de elección podría salvar a Jorge? En un instante de claridad, miró el cuchillo, el único objeto que iluminaba su mundo de tinieblas. Su luz era intensa, casi ardiente, pero con cada pulso de energía, sentía el dilema aplastarlo. ¿El sacrificio o la salvación?, murmuró, consciente de que su respuesta podría liberar o condenar a ambos. Las sombras se acercaban, ansiosas. ¿Por qué te aferras a ellos?, preguntaron al unísono, sus voces una mezcla de dulzura y veneno. Nosotros te ofreceremos lo que deseas. Suelta el cuchillo, déjalo, y todo será más fácil. Cállense, bramó, su voz resonando con un poder que no sabía que tenía. Con un gesto frenético, Pedro levantó el cuchillo, sintiendo que la luz se intensificaba a su alrededor. Pero cada rayo de esperanza que brillaba sobre él venía acompañado de un grillete de terror. Las almas atrapadas parecían perderse, convertidas en sombras, mientras Pedro dudaba, sintiendo que la decisión lo aplastaba. Jorge, aún atrapado en la penumbra, alzó la mano, su rostro un espectro de angustia. Pedro. No escuches, no estoy dispuesto a que elijas. La desesperación en sus ojos era palpable. No puedo. No puedo dejarte aquí. La lucha interna de Pedro era un reflejo de la lucha de Jorge, quien parecía desvanecerse más con cada segundo. La oscuridad quería consumirlos a ambos, y la temibilidad de la opción lo llenó de terror. Las sombras gritaron, una cacofonía ensordecedora. Mira lo que perderás si decides mal. Eres un monstruo al desear mantener a los otros aquí. ¿Por qué no soltarlo todo? Las risas crecieron, y Pedro comenzó a tambalearse, la presión agrandándose a su alrededor. De pronto, una visión atravesó su mente, vio a su madre, su risa, su calidez. Pensó en los momentos que había compartido con Jorge, en su amistad inquebrantable. Las sombras querían hacerle olvidar, borrar su humanidad. Fue en ese momento que comprendió, el sacrificio no se trataba solo de una elección de vida o muerte, sino de perder su alma en el proceso. Nunca. No me convertiré en lo que ustedes son, gritó, su voz firme, los ecos retumbando con renovado fervor. Su mano sobre el cuchillo brillaba con energía, y un torrente de luz erupcionó, pulsando como una estrella en la profundización de la negrura. Las sombras comenzaron a retroceder, chasqueando y gritándose entre ellas, inquietas, pero la luz no estaba hecha solo de esperanza, también traía consigo el peso del sacrificio. La pregunta reverberó nuevamente en su mente. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? Pedro cerró los ojos, respiró hondo y decidió, con cada fibra de su ser. Por ti, Jorge. Hago lo que sea necesario. El eco de su voz se detuvo en el silencio antes de que una oleada de oscuridad lo tragara. Cuando abrió los ojos de nuevo, en la penumbra se dibujaba una figura titilante, su corazón se detuvo. Era Jorge, pero su forma cambiaba, se retorcía, como iluminado por una luz interna y llena de gravedad. ¿Qué has hecho, Pedro? Las palabras eran un eco tembloroso que atravesó la atmósfera, y un nuevo horror creció en el pecho de Pedro. La oscuridad había abierto una puerta, y dos decisiones se dibujaban ante él, más aterradoras que la anterior. ¿Qué sucedería ahora? ¿Realmente podía haber salvado a su amigo, o finalmente había encontrado la perdición? En medio del terror, una sonrisa se dibujó en el rostro de Jorge,
pero algo en sus ojos se sentía erróneo, extraño. Pedro, aún en pie, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué ha sido?, murmuró, sintiendo que su corazón se aceleraba, navegando entre lo desconocido y el horror real. ¿Lo que había hecho era realmente un sacrificio, o había activado algo peor? Las sombras, nuevamente, giraban alrededor de ellos, tomando cada rincón de esperanza. Todo se volvía un juego de luces y sombras, y algo, una presencia oscura, parecía emerger del abismo. El futuro no se perfilaba brillante. Era un camino enredado y sucio, un laberinto sin final, y Pedro no podía escapar de sus decisiones. Pedro se encontró de pie, con el cuchillo aún en la mano y la angustia pulsando en su pecho. La figura de Jorge, ahora más etérea y difusa, seguía presentándose ante él, mientras las sombras a su alrededor danzaban en una especie de locura macabra. Las risas conocidas, ahora distorsionadas, retumbaban en sus oídos como un eco cruel. No sé si esto fue lo correcto, murmuró Pedro, con el aliento cortado por la incertidumbre. Todo lo que amaba estaba en juego y su decisión lo había dejado al borde del miedo abrumador. La intensidad de la tensión lo envolvía, y el tiempo parecía detenerse mientras miraba a su amigo postrado en un mar de sombras. Jorge, aunque aún presente, comenzó a distorsionarse más visiblemente. ¿Pedro? ¿Qué hiciste? Esto no es lo que pretendía. Su voz resonaba como un lamento, cargada de dolor y confusión. Pedro sintió el golpe de la desesperación, su corazón se retorcía ante la imagen de su amigo, una figura que había sido su apoyo en los días más oscuros. Con cada momento que pasaba, las sombras parecían tomar más vida. El miedo lo devoraba por dentro, y la voz que antes apretaba su pecho se suavizó, transformándose en un murmullo. «Libérame». Pedro, resonaba por todo el túnel. Era un llamado desgarrador, una súplica de quienes habían quedado atrapados en la oscuridad. «No puedo dejarte aquí, Jorge. No puedo dejar que te lleve la sombra», gritó Pedro, enfrentándose con determinación a lo que se cernía sobre ellos. Se acercó a su amigo con cautela, el cuchillo resplandecía entre ellos como un vínculo entre la vida y la muerte. «Si hay una manera de salvarte, lo haré. No permitiré que esto termine así». Las sombras comenzaron a agolparse, y el ruido a su alrededor se volvió ensordecedor. «Eres un tonto, Pedro. Has condenado a tu amigo y a ti mismo por buscar lo que no debes. Las sombras no perdonan». La figura encapuchada se materializó ante él, envuelta en un aire de amenaza palpable. Sus ojos resplandecían con una intensidad casi hipnótica. ¿Vas a sacrificarte por alguien que ya está perdido? La pregunta retumbó en su mente, y una angustiante duda comenzó a afianzar su corazón. Pero mientras miraba a Jorge, sintiendo la desesperación que emanaba de él, su determinación se reafirmó. «No», exclamó, sintiendo como la luz del cuchillo comenzaba a vibrar, como si respondiera a su deseo de luchar. «Sí, elige, Pedro. Tú decides si quieres ser parte de este juego». La figura se acercó lentamente, cada paso resonando como un latido profundo en el aire. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando con una locura incontrolable. «Tú puedes ser más fuerte que ellos». Pedro sintió la presión del ambiente crecer aún más en torno a él. Con un rugido de determinación, levantó el cuchillo. «No me llevarás contigo. No te tengo miedo». Con esa afirmación, una explosión de luz brotó del filo del cuchillo, barriendo las sombras a su alrededor. Las almas atrapadas gritaron, un coro de agonía, y la figura encapuchada retrocedió un paso, sorprendida. «No. ¿Qué has hecho?». La luz creció aún más, iluminando el abismo que lo rodeaba y disipando las sombras que pretendían atraparlo. «Lo que más quiero», murmuró Pedro, sintiendo que cada palabra pesaba en su corazón. «No haré un sacrificio en vano». Y mientras la luz se expandía, sintió que una conexión fuerte se formaba entre él y Jorge. «Toma mi mano». Jorge extendió la mano hacia él, y en ese momento, un rayo de esperanza atravesó el túnel oscuro. Al unir sus manos,
La luz desdibujó los bordes de la oscuridad, creando un remolino resplandeciente. Las risas finalmente se apagaron, y la figura encapuchada se desvaneció en un grito de rabia. Con un último resplandor, la oscuridad se rompió, y la luz los envolvió. Pedro cerró los ojos, sintiendo una paz abrumadora. Cuando los volvió a abrir, se encontró de regreso en el barrio, en la vieja calle que parecía recobrar su vida. La noche lucía clara, y el aire pesaba con una tranquilidad que había perdido. Jorge, llamó, su voz temblando. Al despertar de la pesadilla. A su lado, su amigo apareció, con los ojos llenos de vida, como si nada hubiera pasado. Pedro sintió como la incredulidad lo llenaba. ¿Estás aquí? Dante lo miró con confusión antes de romper en una risa. Siempre estuve aquí, hermano. La euforia llenó el pecho de Pedro. Respiró hondo, sintiendo cada latido de su corazón. Sabía que el camino había sido largo y oscuro, pero habían encontrado la luz. Juntos caminaron hacia casa, dejando atrás el laberinto y llevando consigo el recuerdo de lo que habían tenido que enfrentar. Mientras se alejaban, las sombras parecieron desvanecerse, pero Pedro sabía que siempre estarían al acecho. Había tomado la decisión correcta, enfrentado tanto su miedo como su amor. Allí estaba, con Jorge y Angélica en su mente, sabiendo que haría todo para protegerlos en el futuro. La lucha no había terminado, pero por ahora, la esperanza había ganado. No olvides lo que has vivido, porque tus decisiones cuentan, y cada latido de tu corazón puede cambiar tu destino. Si has llegado hasta aquí, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartirlo con todos tus amigos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.